Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la ideología de Sendero Luminoso en Perú. Y no es solo para entender qué creían, sino para tratar de descifrar cómo es que una visión tan poderosa y dogmática terminó colapsando de una forma tan contundente. Y esa es la pregunta central que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿cómo es posible que el núcleo ideológico de un movimiento, su mismísima razón de ser, se convierta en la semilla de su propia aniquilación? Es que esa es la gran paradoja de Sendero Luminoso. Bueno, para empezar a desenredar esto, primero hay que entender su plan. Estaba basado en una estrategia muy específica. Aplicar un modelo que venía de afuera a lo que ellos interpretaban como la realidad peruana. Su gran objetivo, la gran meta, ir del campo a la ciudad. El fundamento de todo, la base, era la estrategia maoísta. La idea, en esencia, era que el campesinado pobre, y no los obreros industriales de las ciudades, era el verdadero motor de la revolución. Su análisis partía de una premisa, que el Perú era una sociedad semifeudal, y por lo tanto la guerra tenía que empezar en el campo para poco a poco ir cercando y ahogando a las ciudades. Este plan se articulaba en lo que llamaban la guerra popular, y se dividía en 3 pasos. Primero, organizar al campesinado en bases de apoyo. Segundo, una mezcla de lucha armada con trabajo político entre la gente, con las masas. Y finalmente, el gran objetivo, llevar esa guerra desde el campo hasta la conquista de las ciudades. O sea, una hoja de ruta que en el papel parecía bastante clara y metódica. Pero claro, una cosa es el plan, el papel, y otra muy distinta es la realidad. Ahora vamos a ver qué pasó cuando esta estrategia se intentó aplicar sobre el terreno. El choque fue brutal, y las consecuencias, pues, devastadoras. A ver, al principio, hay que decirlo, la estrategia tuvo cierto éxito en algunas zonas rurales de los Andes, pero muy pronto su método para expandirse se convirtió en terror puro y duro. La violencia indiscriminada no solo los alejó de la gente que supuestamente representaban, sino que provocó una represión estatal todavía más fuerte. Y aquí viene lo crucial. Su rigidez ideológica, su dogma, les impidió cambiar de táctica, lo que no hizo más que acelerar su propia caída. Así que el punto clave es este. Su fracaso no fue solo militar. Nació en realidad de una ideología inflexible, incapaz de adaptarse y que terminó completamente divorciada de la gente a la que pretendía liberar. Esto, simple y sencillamente, preparó el terreno para el colapso total. Y ahora es donde el análisis se pone realmente interesante. La fuente en la que nos basamos propone una metáfora muy potente: usar el bisturí del materialismo histórico para hacerle literalmente una autopsia al cadáver ideológico de Sendero. O sea, dejamos de describir lo que pasó para pasar a diseccionar por qué pasó. Y este bisturí lo que nos revela es que desde una perspectiva marxista más ortodoxa, Sendero Luminoso no fue una expresión genuina de la lucha de clases, sino algo que se describe como un desvío idealista. ¿Qué quiere decir esto? Pues una desviación donde las ideas, el dogma, pesaban muchísimo más que la realidad material y concreta. Y es que este desvío idealista nos lleva directo al corazón del problema, al error fundamental que lo condenó todo desde el mismísimo principio. Ahora vamos a ver cómo Sendero Luminoso le dio la vuelta a uno de los principios más básicos del pensamiento que decían defender. Este es el pilar de todo. Para Karl Marx, las condiciones materiales y económicas en las que vivimos, lo que él llama nuestro ser social, son las que moldean nuestras ideas, nuestra política, nuestra conciencia. O sea, la realidad material viene primero y las ideas son un reflejo de esa realidad. Y aquí está, brillantemente ilustrada, la falla garrafal. Sendero invirtió por completo esta lógica. Para ellos, su conciencia, o sea, su creencia ciega en la guerra popular, era lo que iba a determinar y a moldear el ser social, la realidad económica del Perú. Ignoraron que el país ya no era semifeudal, sino que estaba dominado por un capitalismo industrial. En pocas palabras, quisieron imponer su idea sobre la realidad, en vez de analizar la realidad para formar sus ideas. Esta inversión, este darle la vuelta a la tortilla, nos conduce directamente a la falla teórica que, en la práctica, resultó ser fatal. Porque cuando la teoría está tan equivocada, la realidad no tarda nada en pasarte la factura. Al estar cegados por su idealismo, por su propia idea,
Exaltaron al campesinado pobre como la clase revolucionaria por decreto, por pura voluntad, sin ninguna base material que lo sustentara en la economía peruana de esa época. Fue un error de diagnóstico, fundamental, provocado por poner el dogma por encima de la evidencia. Y como bien advirtió Lenin, y la historia de Sendero lo confirma de una manera trágica, la práctica es implacable. No perdona ni el más mínimo error teórico. El fallo ideológico de Sendero no era una cuestión académica de debate, era en realidad una sentencia de muerte para su propio proyecto. Todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando. La historia de Sendero Luminoso nos obliga a plantearnos, ¿qué es más peligroso? ¿Una realidad llena de fallas, de contradicciones, imperfecta? ¿O una ideología que se cree perfecta e impecable, pero que está totalmente desconectada de esa misma realidad? La respuesta, me parece, está escrita en las ruinas de esta revolución fallida.